mañana es la autoridad de Dios y las demás autoridades. Y hemos leído el Salmo 103, versículo 19, que dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Toda autoridad viene de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios es la máxima autoridad. Y cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo. El principio de autoridad, y eso implica el derecho a gobernar y el derecho a ser obedecido. Por eso toda autoridad proviene de Dios, porque Él es el creador del universo y de todo lo que hay. Sabemos nosotros que también en alguna ocasión hubo una rebelión en el cielo, ¿sí? Una rebelión que la pudo iniciar Lucifer o Satanás, ya conocido hoy, que se rebeló contra la autoridad de parte de Dios y consigo se llevó a un sinnúmero de ángeles, desobedeciendo a Dios porque se enorgulleció y quiso ser mejor que Dios, o estar en la posición de Dios, o tomar la autoridad de Dios. En otras palabras, se introdujo en él el espíritu de rebeldía o de rebelión, y de hecho también lo introdujo en la raza humana, y lo hemos visto a través de las Escrituras, cuando el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, desobedecieron. La primera pareja desobedecieron a su Creador. Así que se rebelaron contra la autoridad, y eso trajo sus consecuencias. Ahora bien, Dios tiene dos formas de ejercer autoridad. Hay una autoridad directa y hay una autoridad delegada. Presta atención, y los que están escribiendo y anotando. Dios tiene dos formas de ejercer autoridad. Hay una autoridad directa y una autoridad delegada. ¿En qué consiste la autoridad directa? Esto significa que Dios nos dice claramente, a través de su palabra, nos habla a través de ella, a través de su Espíritu Santo, nos dice lo que debemos hacer, nos dice o nos desea lo que hagamos. Ejemplo, nosotros tenemos el decálogo de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Ahí está todo lo que son los 10 mandamientos, y uno de ellos dice es que debemos no tener dioses ajenos ni adorar ídolos, sino al Dios verdadero. Pero tiene otros mandamientos allí en ese decálogo, como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su buey, ni a su asno. En fin, ahí están los mandamientos del Señor. Los dejó para que todo ser humano sobre la tierra, bajo el sol, pudiéramos obedecer sus mandamientos. Eso es que Dios, de una forma directa, nos está hablando, y habla al hombre a través de lo que Él ha dicho, a través de la palabra. También el Espíritu Santo puede hablarnos y decirnos lo que debemos hacer. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo hablando. En el caso de Pablo, cuando le dijo a la iglesia: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado, ¿sí? Eso está en el libro de los Hechos. Ahí podemos nosotros notar entonces la autoridad directa de Dios, hablando al hombre a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo. Porque la palabra, como ella misma dice, la palabra de Dios es útil, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos y de prepararnos, a fin que de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, y haga buenas obras. Por eso es importante entonces saber que Dios nos habla de esa forma directa a través de las Escrituras y a través de su Santo Espíritu.
Espíritu. Imaginémonos nosotros por un momento, si no tuviéramos la Biblia. ¿Qué sería de este mundo si no tuviéramos la Biblia, las Sagradas Escrituras? El mundo estaría sumido en un caos terrible y en una oscuridad tremenda. Pero Dios es muy sabio y por eso nos dejó las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos van a guiar, las que nos direccionan. De hecho, muchas constituciones del mundo han sido sacadas en base a las Sagradas Escrituras, porque ella tiene enseñanza, tiene consejo, tiene historia. Las Sagradas Escrituras son muy útiles y son las que han iluminado al mundo, y a través de ella se han sostenido pueblos, y a través de esa palabra los que han gobernado con ella han sido bendecidos y los pueblos han sido prosperados. Amén. Eso tiene que ver con la autoridad directa de Dios. Por eso el texto en el Salmo 103 dice que Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. O sea, como máxima autoridad gobierna el mundo, el universo, totalmente. Él tiene el control del universo porque Él lo creó, Él lo formó y Él lo hizo. Y una cosa es que el hombre no quiera obedecer a Dios. Dios le dio el mandamiento, los mandamientos. Dios a través de su palabra pudo dejarnos todo lo que debemos hacer, lo que debemos obedecer. Pero el problema no es Dios, sino los seres humanos que no se han querido sujetar a la palabra y no la quieren obedecer. Entonces podemos pensar nosotros la autoridad como un paraguas. Así como un paraguas nos sirve ¿para qué? Para cubrirnos. Un paraguas nos sirve para protegernos de la lluvia, del sol. Podríamos pensar, haciendo como una ilustración, de que la autoridad es como un paraguas que nos protege de los ataques del enemigo. Por eso la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él Omnipotente, ¿verdad? El Salmo 91. Habitar bajo las alas del Altísimo. O sea, estamos bajo la cobertura de Dios. Y esa cobertura de Dios es la que nos protege y nos libra de la fuerza del mal. Así como pongamos una ilustración de una gallina. Usted sabe que la gallina tiene sus polluelos cuando está parida, pero los polluelos se meten debajo de ¿qué? De las alas de aquella gallina y los protege. Pero si ella está picando y los pollitos están también picando, de pronto aparece un lobo, los pollitos salen corriendo y se meten debajo de las alas de aquella gallina, y ella los protege y pelea con aquel lobo o con lo que venga con tal de proteger a sus polluelos. Así es Dios, como ese paraguas, esa cobertura que nos protege para librarnos de los peligros, para librarnos de las fuerzas del mal. Por eso Dios ejerce autoridad sobre todo, sobre nosotros. De esa manera podemos entender entonces que hay autoridad que directa. Ahí está, la autoridad de Dios. Y nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, estamos protegidos por los ataques de Satanás. De esa manera podemos ilustrarlo para que ustedes entiendan que estamos bajo una cobertura. Ahora, la autoridad delegada es lo que ya hemos dicho, que Dios actúa de dos formas: de forma directa y a través de las autoridades delegadas. ¿En qué consisten las autoridades delegadas? Esto significa que Dios elige, Dios escoge a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. ¿Y quiénes son esa autoridad delegada? Esa autoridad delegada son o pueden ser nuestros padres, los profesores, la policía, los jefes, los gobernantes, los funcionarios. Ese es el orden. Digo, esas son autoridades delegadas de parte
Dios. Y ahorita lo vamos a describir uno por uno. Dios estableció un orden. ¿Cuál fue el orden? Dios estableció el orden de la autoridad humana como un elemento de limitación de los efectos descontrolados del pecado. Ahora hablemos de esa autoridad delegada que Dios da. Ya hemos visto que hay una autoridad directa que es la de Dios. Él manda, Él ordena, Él es el que tiene todo bajo control. Pero existen esas autoridades delegadas que vamos a mirar. Vamos a leer un texto en Romanos capítulo 13 que nos va a servir de base a los demás, a las demás de autoridad delegada. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Ese texto dice lo siguiente. ¿Estamos? Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, aquí vemos reflejado algunas autoridades delegadas. Y si alguien representa la autoridad de Dios, esta persona debe ser obedecida. Ahora, alguien irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios se convierte en alguien semejante a irrespetuoso y desobediente para con Dios mismo. En otras palabras, si alguien viola la ley humana, si alguien viola una autoridad delegada de parte de Dios, también está violando la palabra, está violando el mandamiento del Señor. Dios estableció 4 líneas o 4 áreas básicas de autoridad. Vamos a mirar esas 4 líneas o 4 áreas básicas de autoridad. La primera autoridad delegada de parte de Dios es la familia. La familia. 4 líneas de autoridad familia. Ahí lo vamos a ver reflejado las 4 áreas de la autoridad delegada de parte de Dios. Dios como máxima autoridad, ¿sí?, está por encima de las demás autoridades. La familia. ¿Quiénes componen la familia? El padre, la madre y los hijos. Hay otras familias extendidas que están los abuelos, pero en principio la familia está compuesta por un hombre y una mujer, un padre, una madre y los hijos. Sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, conformada especialmente por un padre, por una madre y unos hijos. Y Dios ha puesto autoridad en los padres. Y si Dios ha puesto autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Si miramos Efesios, en el capítulo 6, vamos a encontrar esta orden de parte del Señor. Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1. Dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra
tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la orden de parte de Dios. Como Dios ha delegado autoridad en los padres, eso quiere decir que nosotros como hijos debemos estar sujetos o sometidos a la autoridad de nuestros padres. Amén. Nuestros hijos deben estar sujetos o sometidos a la autoridad delegada de parte de Dios, que vienen siendo los padres. Los padres tenemos responsabilidad también, como educarlos, como ayudarlos, como orientarlos, como darle alimento, vestido, techo, bien. Ese es el deber del padre. Pero estamos hablando del principio de la autoridad delegada de Dios en la familia, que está compuesta por padre, madre e hijo, y Dios como máxima autoridad. Por eso el texto dice que debemos obedecer en el Señor a vuestros padres, sujetados a ellos, honrándolo. Cuando se habla de honra, se habla de respeto, de poder honrarlo, de poder respetarlo, de poder obedecer a nuestros padres. Los hijos están sujetos a los padres. ¿Por qué? Porque el padre ha sido señalado por Dios como la cabeza de la familia. Pero el padre no debe ser un dictador. Estamos aclarando. No debe ser un dictador. Debe amar, respetar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. Amén. Como padre, nuestro deber es amar, respetar, cuidar a nuestros hijos y a la esposa y ser un ejemplo para ellos. Si usted no es un buen ejemplo para sus hijos aprenderán lo que usted es, lo que usted hace. El ejemplo que usted le da a ellos, ellos lo van a copiar. Si usted actúa de mal manera, ellos lo van a hacer lo mismo. Si los hijos ven que sus padres gritan, pelean, también van a hacer lo mismo con sus amigos, y cuando estén grandes lo van a poner en práctica en el nuevo hogar que formen. De allí la importancia de nosotros como padres darles buenos ejemplos. Si un padre de familia bebe alcohol, o es mujeriego, o es vicioso, ¿qué van a aprender sus hijos? Prácticamente su mayoría aprenderán lo que han visto de su padre o de sus padres. Entonces Dios puso la autoridad delegada, pero esa autoridad delegada, como el padre y la madre, son responsables también de ser ejemplo, de poder brindarle a sus hijos y de educarlos y de no dañarlos, sino de poderlos también comprender y ayudarlos. Ahora bien, además de brindarle techo, comida, vestido, es responsable el padre ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor, en los caminos de Dios. Cuando vamos a Efesios 5, versículo 25, ahí mismo en Efesios 6:4 también dice, hablando de los padres, vamos a Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, los padres deben honrar los hijos deben honrar a sus padres, el respeto, la obediencia, pero los padres también tenemos la responsabilidad de no exasperarlos, de no provocarlos, de saberlos sobrellevar, de saberlos guiar para que esos niños también se comporten como buenos ciudadanos. Por eso el ejemplo habla más que 1000 palabras. Y el honrar a los padres significa respeto y obediencia. Y cuando alguien no está obedeciendo a sus padres, no lo está honrando, está desobedeciendo y quebrantando el mandamiento de Dios que dice: honra a padre y madre para que te vaya bien en la vida. Desafortunadamente a muchos hijos no les va bien porque son desobedientes, hacen lo que les da la gana. Sí, no respetan a la autoridad. Hay hijos que no respetan al padre ni a la madre, lo enfrentan,
le dicen cosas, y usted viejo que se va a meter, y usted vieja que viene a hacer, usted no tiene que ver, no se meta aquí, este soy yo el que tengo que enfrentar esto. Irrespetuoso, hacen lo que les da la gana y le dan dolor de cabeza a sus padres. Claro está, si usted fue responsable en educarlo, en enseñarles en la palabra, en el temor de Dios, difícilmente va a tener esos dolores de cabeza. Por eso hay que obedecer el mandamiento del Señor, que nosotros no provoquemos a ir a nuestros hijos y que ellos sean criados en disciplina y amonestación. Si un hijo se porta mal, nosotros tenemos el deber de disciplinarlo y también de corregirlos, no para dañarlo. La Biblia dice que debemos corregir a nuestros hijos con vara, ¿verdad? Con vara, no dañándolo. La filosofía y la psicología hoy y algunos expertos dicen que si le pegamos al niño lo vamos a traumatizar. Eso no es verdad. ¿Quién de nosotros fue traumatizado cuando era pequeño? Nuestros padres nos pegaban, nos daban duro, fuerte, y nadie se murió de eso. Pero hoy en día parece que las leyes van en contra de lo que Dios ordena. Muchas leyes humanas contradicen lo que Dios ya ha ordenado, y por eso el mundo está en caos. Por eso no hay respeto a la autoridad, no hay respeto a los padres, no hay respeto a nadie, porque los hijos parece que se les salen de las manos a los padres. Uno porque los padres no nos educaron bien, y otro por su irresponsabilidad, y otro porque los hijos se salieron de las manos y no se pudieron corregir a tiempo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos que corregirlo en disciplina y amonestación en el Señor. Dialogar con ellos, decirles si están haciendo algo malo, corregirlo, las malas compañías, hablarles. Ese es el deber de nosotros como padres, enseñarles. Entonces ahí tenemos Dios como máxima autoridad y la autoridad delegada de parte de Dios para con la familia, siendo el padre la cabeza del hogar, la madre la ayuda idónea, y los hijos que son los que representan el hogar, la familia. Si hay una familia sana, vamos a tener una sociedad sana. ¿Por qué el mundo y la sociedad están en caos? Porque es que todo empieza en el hogar. Si la primera escuela, óigase bien, la primera escuela de formación que tiene un niño es su casa, su familia, su hogar, no la escuela donde el profesor dicta clase, no. Esa es su segunda escuela. La primera escuela de formación empieza en casa con los principios y valores que cada padre le inculquemos a nuestros hijos. Nosotros tenemos el deber y el derecho de inculcar a nuestros hijos los principios y valores para que ellos crezcan con esos principios y así se comporten como excelentes ciudadanos. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Entonces, la primera autoridad delegada de parte de Dios es la familia. Ahí entra padre, madre y los hijos. Amén. La segunda línea de autoridad delegada de parte de Dios es el gobierno. Óyase bien, es el gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, que habíamos leído anteriormente, lo volvemos a mirar para que entendamos de plano que hay una autoridad gubernamental que Dios ha delegado, y esa autoridad delegada Dios ordena. Es el mismo Dios quien ordena. Mire lo que dice Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Habla de los magistrados que no están para infundir temor, sino también para corregir. Los jueces de la república, los servidores de Dios están ahí puestos para corregir. Por eso cuando alguien comete una infracción, mata o roba, lo llevan ante los jueces de garantía, y ahí
puede ser que salga condenado o libre, de acuerdo al hecho. Por eso hay una autoridad delegada de parte de Dios, que son las autoridades gubernamentales. Las autoridades gubernamentales. Y en esas autoridades gubernamentales entran lo que son los gobernantes del país, los gobernantes de una población, por ejemplo. En nuestro país tenemos un gobernante, nuestro presidente de la República, es la máxima autoridad en cuanto a la administración pública, ¿verdad? Él, y tiene sus ministros también que están bajo autoridad. El gobierno, hay unos impuestos a los cuales nosotros debemos pagar, someternos a ciertas leyes o a las leyes que han emanado, que van a beneficiar a la población. Tenemos que estar sujetos. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, entonces Dios estableció leyes y el gobierno humano. O sea, Dios gobierna también a través de los humanos. Las leyes se crearon para nuestra protección. Las leyes se crearon para nuestro bien. Imagínese usted un país sin leyes, sin policía, sin orden. ¿Cómo sería? ¿Ah? Imagínese usted un país donde no haya ley. Un país donde no haya policía, donde no haya autoridad. ¿Qué sería de ese país? Un caos terrible. No hay quien aguante el problema, el mal. No hay quien esté juzgando, quien pueda condenar o no condenar a los que cometieron la infracción. Para eso están las autoridades competentes y las leyes que Dios permite que se ejerzan y usa el gobierno, usa los gobernantes para que también ellos, en nombre de Dios, puedan actuar en ese poder que Dios les ha conferido o en esa autoridad que Dios les ha delegado. Es importante entonces saber que las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz, en tranquilidad y en toda piedad. Por eso las Sagradas Escrituras nos mandan a orar por las autoridades. Nos mandan a orar por los que están en eminencia, por los que están gobernando, para que Dios les dé sabiduría a ellos, para que Dios les dé inteligencia, para que ellos hagan las cosas bien. Sí, tenemos que orar por ellos, ya sea un gobernador, ya sea un alcalde, un diputado, el presidente mismo. Nuestro deber como creyentes, nuestro deber como ciudadanos celestiales, como hombres y mujeres de Dios, nuestro deber es orar por las autoridades que Dios ha delegado. Amén. Ese es nuestro deber. Ahora sabemos que hay autoridades que no respetan a Dios, que desobedecen. Bueno, pero de todas maneras Dios las permite y ellos tarde que temprano le van a dar cuenta a Dios de esa autoridad delegada. Pero nosotros tenemos que cumplir las órdenes emanadas del cielo, tenemos que cumplir lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que debemos someternos a quién. A toda persona debe someterse a las autoridades que superiores. Y esas autoridades superiores, como hemos mencionado, el gobierno, el alcalde, el diputado, el mismo presidente, dice porque no hay autoridad sino de parte de quién, de Dios. Y las que hay han sido establecidas por Él. Pero si alguien se opone a lo establecido por Dios, a lo que Dios le ha dicho, ¿qué pasa con esa persona? ¿Acarrea qué? Condenación. Si alguien infringe una ley, la ley del tránsito, debe pagar su multa. Si alguien mata a otra persona, debe ir a la cárcel, porque él no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Por eso es que hay una autoridad delegada de parte de Dios, y es una responsabilidad de cada ciudadano respetar las leyes de Dios, pero también las leyes que han sido emanadas de la parte humana, del gobierno humano. ¿Por qué? Porque así Dios lo demanda. Por ejemplo, en este pasaje se nos manda a sujetarnos a quién? A las autoridades nacionales, locales, ya sean policía, ya sean profesores, ya sean jueces,
funcionarios locales, funcionarios nacionales, todos son autoridades que han sido delegadas de parte de Dios. Son autoridades superiores, porque toda autoridad ha sido establecida por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Entonces, esa es la segunda línea en el cual nosotros sabemos que hay una autoridad delegada, la gubernamental. Ahora, algunos gobernantes pueden ser abusadores del poder. Eso lo podemos notar en algunos países, que se vuelven totalitarios, que se vuelven dictadores, e imponen la injusticia, la arbitrariedad. Y esa forma de actuar de ellos, irresponsabilidad, acarrea problemas. Y por eso el pueblo se revuelve, porque a veces son leyes injustas. Ahora, entonces, si hay que obedecer a Dios, cuando de pronto una ley es contraria a la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, una niña creyente no puede abortar. Al abortar se convierte en un asesinato, ¿sí? Y aunque la ley la tipifica o no la tipifica, bíblicamente es un pecado. Tenemos que estar sujetos a ciertas leyes, pero el hombre viola las leyes tanto de Dios como las leyes humanas, y por eso hay caos, por eso hay problemas, por eso la situación es terrible. Ahora, como le decía, un gobernante se puede volver un dictador y ir contraria a los preceptos de Dios. Si un gobernante dicta leyes contrarias a lo que Dios ordena, ahí sí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ellos prohíben que se predique la palabra, eso no se puede hacer. Por eso hay que desobedecer, porque Dios está por encima de la autoridad gubernamental. Y Dios es el que ha dado la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo ser humano. Por eso es que en algunos países algunos creyentes se hacen matar, en el sentido de que predican aunque los encarcelen o los maten, especialmente en la China comunista, donde hay países donde el gobierno es un dictador y ellos no tienen una libertad como la que tenemos nosotros. Por eso decíamos que en la parte de los sistemas de gobierno hay gobiernos que son terribles, y el gobierno que más le conviene al pueblo de Dios es el gobierno o el sistema democrático, donde se pueden elegir y ser elegidos. Es la forma de la democracia, y debemos estar sujetos entonces a esas autoridades que Dios ha delegado. ¿Cuántos lo creen? Eso es importante nosotros entenderlo de esta manera. Los cristianos debemos ser ciudadanos respetuosos de la ley. Amén. Los cristianos tenemos que ser los primeros responsables de la ley, de acatar la ley. Ejemplo, usted como cristiano no debe volar su semáforo en rojo. Nosotros como cristianos debemos pagar impuestos. Imagínense usted un creyente manejando su moto o su automóvil sin papeles. Lo toman y le dicen: muestren sus papeles, no están en regla, o tal vez están en regla pero le falta el pase al chofer, o le falta la tecnomecánica o algún papel. Pero dice el policía, que es autoridad delegada: usted está violando la ley, por lo tanto hay que ponerle un comparendo. No, mire que no, ¿cómo así? Que tal y cual, usted comienza a pelear. Mire lo que, yo soy evangélico, soy cristiano. Con que usted es evangélico, con más razón usted debe ser respetuoso de la ley. Porque es que queremos salirnos de la cobertura, imponer nuestro criterio por encima de la ley, y así no es. Tenemos que ser respetuosos de la ley. Si su moto anda sin papel, tienen que retenerla. Y usted no se puede poner bravo, usted tiene que pagar la multa, porque ¿quién lo manda a no ser ordenado? Pero algunos dicen: no, yo voy para Cincelejo, está la policía cogiendo monte y te dice: hace un papel o los papeles no en regla. Entonces se va y busca otros medios para volarse, y por ahí lo capturan. Y después dice:
mismo porque no está acatando las leyes y las órdenes emanadas de parte de Dios. Entonces, en este escenario estamos viendo nosotros Dios como máxima autoridad, los líderes nacionales que habíamos mencionado como gobernantes, como los alcaldes, los gobernadores, el mismo presidente, líderes locales, aquí, alcaldes y todo lo que funciona en la parte administrativa. Y el resto del común, los ciudadanos, estamos sometidos a esas ¿qué? Autoridades. Primero a Dios, luego a la autoridad delegada en el hogar, luego a la autoridad delegada de los gobernantes. Amén. Eso es importante, mis amados hermanos, que lo tengamos claro. ¿Para qué? Para no ir en contravía de lo que Dios ha ordenado. En tercer lugar, tenemos la otra línea de autoridad delegada de parte de Dios, que es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del diseño de Dios para con la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos estar sujetos a las autoridades que Dios también ha puesto en la iglesia. ¿Y quiénes son esas autoridades? Los líderes, pastores, las autoridades delegadas, diáconos, en fin. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17 y 1 de Pedro 5, 2 al 3. Entonces hablemos de esa autoridad delegada en la iglesia. La iglesia del Señor. Da la tercera imagen, una imagen sobre eso también, la autoridad delegada. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esa es la otra autoridad delegada de parte de Dios. En la iglesia tenemos pastores, líderes, ancianos. Miren lo que dice la Biblia, habla de los deberes cristianos. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces hay una autoridad delegada de parte de Dios en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros hacemos parte de la iglesia. La iglesia no es el recinto de las cuatro paredes. La iglesia está conformada por los creyentes, por los miembros que han nacido de nuevo. Eso quiere decir, aquí está reunida la iglesia. Aquí estamos reunidos como iglesia. Pero en la iglesia hay una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Quiénes son esas autoridades? Los pastores, diáconos, ancianos, en fin, hay unos 5 ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, ¿verdad? Apóstoles, profetas, maestros. A ellos debemos estar sujetos unos a otros. Pero en la iglesia, Dios, ahí está Dios, que es la máxima autoridad. Luego están los líderes de la iglesia. ¿Y quiénes son los líderes de la iglesia? Pastores, maestros, ancianos, diáconos, los líderes que se le han empoderado para ejercer cierto poder en la iglesia para direccionar, para guiar a personas, los ujieres, por ejemplo, un líder ujieres, a un líder en la parte de la administración, en fin, todos los departamentos de la iglesia hay un liderazgo, y el resto son los miembros de la iglesia que hacemos parte de esa misma congregación, pero que debemos estar ¿qué? Sujetos, amén, sometidos a la autoridad delegada de parte de quién. Ni siquiera es impuesta por nadie, es que Dios es el que ha llamado. Ahora, si en una iglesia hay profeta, ¿a quién debe estar sujeto el profeta? Si en una iglesia hay evangelistas, ¿a quién deben estar sujetos los evangelistas? Si en una iglesia hay maestros, hay diáconos o hay cualquier otro ministerio, ¿a quiénes deben estar sujetos? A una autoridad. ¿Y quién es la autoridad delegada de parte de Dios? El pastor. Porque en ella todos los que son los ministerios convergen bajo una autoridad. Amén. Porque quien está direccionando la iglesia es un
Pastor, no la está mencionando ni el evangelista, ni el maestro, ni el profeta. La está liderando él. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una responsabilidad en el pastor y en los demás, porque ellos deben estar sujetos al pastor que Dios ha colocado. Amén. Eso es lo que Dios ordena. Ese es el orden de Dios. ¿Qué quiere decir? Ahora, que Jesucristo en primer lugar es la cabeza de ¿qué? De la iglesia. Él es la cabeza principal, como dice el libro de Colosenses. Él está, y todos nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Los pastores, los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros, etc. Debemos estar sometidos a la autoridad delegada de parte de Dios en la iglesia. Porque la obediencia y el sometimiento a las autoridades puestas por Dios, eso trae bendición y cobertura. Amén. Pero es que siempre hay alguien o alguno que de pronto no se quiera someter. Y algunos dicen esto: yo no me someto a hombre, yo no me sujeto a hombre, yo me sujeto a Dios. Ese está violando la ley. ¿Sabe por qué? Porque si él no se sujeta al hombre que Dios colocó, menos a Dios, que fue el que puso esa autoridad. Amén. Entonces, cuando un creyente le va con el cuento de decirle yo no me sujeto a hombre sino a Dios, está en completa desobediencia, está en completa rebeldía, está resistiendo a la autoridad. Imagínense un líder, un evangelista, cualquier líder de la iglesia se va para donde quiere, por decir algo, especialmente los ministerios. Un evangelista se va por allá y nadie sabe que está por allá. ¿Por qué? Porque ni siquiera le llamó al pastor y decirle: pastor, estoy por acá porque tuve que venir de emergencia, o porque me invitaron a una campaña. Todo tiene un orden. Amén. En la iglesia, si el pastor dice: hermano, tranquilo, vaya. Pero si el pastor puede decir: no va, no va. Y si se pone bravo, tiene dos problemas: con Dios y con la autoridad, ¿verdad? Entonces, es que la Biblia nos enseña que debemos someternos unos a otros. Porque hay mucha gente que anda suelta de un lado para otro, sin sujeción, sin sometimiento. Hay que tenerle miedo a esa gente que anda de un lado para otro. Hay que tenerle miedo a esa gente que no se somete a nadie. Hay predicadores, inclusive algunos que dicen ser pastores, y se vuelven independientes, y se vuelven el conducto regular, hacen lo que a nadie le dan cuenta, a nadie se someten, y andan por ahí predicando y anunciando, y quieren que la gente se sujete a ellos. Si ellos no se sujetan a Dios, entonces tampoco tienen autoridad para que la demás gente se someta a ellos. Amén. Porque el que está bajo autoridad debe estar también bajo autoridad. El que ejerce autoridad debe estar bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad en primer lugar de Dios, pero también estoy bajo la sujeción y el sometimiento a la autoridad superior. Por encima de mí hay otras autoridades. Está el apóstol Antonio Cortés, está el apóstol Genaro, autoridades delegadas por Dios que están por encima de mí. Yo me sujeto a ellos, me someto a la autoridad, pero otros también se sujetan a mí, porque ese es el orden establecido por Dios. Amén. Entonces, un creyente, por ahí anda uno que dice, perdonen la expresión, no quiero ofender a nadie, él creo que es venezolano, pero anda por allá sacando gente de otro lado, profetizando y diciendo cosas y hablando mal de otro, y se dice ser pastor. Tengan cuidado, él creo que le profetizó que iba a ganar el contrario. Entonces, ¿qué clase de profeta es? Es peligroso eso. ¿Pero por qué lo hace? Porque anda con una rueda suelta, no está sujeto a nadie, ni a una misión, ni a una iglesia, ni tiene una autoridad que lo llame. Nosotros lo podemos llamar y decirle: usted está en esto y en esto, pero sabemos que no se va a someter a nosotros, porque no tiene autoridad, porque no está bajo la autoridad de nadie. Por eso es importante respetar la autoridad delegada que Dios ha puesto en la iglesia, como son los líderes, como son los ancianos, los pastores, diáconos y maestros. La obediencia y el sometimiento y la sujeción traen bendición. Amén.
Entonces esa gente que anda predicando de un lado para otro sin cobertura, lo están haciendo. Dios los respalda porque tienen el don, pero ellos pueden perderse inclusive, porque en otras cosas, en otras palabras, ni el don ni el ministerio salva a nadie. La persona puede levantar muertos, puede resucitar al que tiene 4 o 5 días, pero si no se sujeta y no tiene un buen carácter, está mal. Está mal, aunque diga que Dios lo esté ¿qué? Respaldando. Dios no lo está respaldando a él, Dios está respaldando el don que hay en él. Aló. Eso es importante que tengamos nosotros claro a quién debemos someternos, bajo qué autoridad estamos nosotros, bajo qué cobertura estamos nosotros. Algunos se pueden rebelar, algunos se vuelven rebeldes, desobedientes. Dicen, yo no me sujeto a hombres sino a Dios. Esa persona que dice esto se puede catalogar como un desobediente y un rebelde a lo que Dios manda. Otros andan de un lado para otro sin sujeción, sin cobertura, hacen lo que les da la gana y aún su pastor no sabe para dónde está. Y si alguien no se somete al hombre, menos se sujetará a Dios. ¿Está claro ese punto? Entonces Dios es la máxima autoridad, liderazgo de la iglesia. Yo estoy sujeto a Dios, yo tengo que darle cuenta a Dios, como usted también le va a dar cuenta a Dios. Sujetos a Dios, líderes de la iglesia. Por eso dice Hebreos 13:17. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13:17? Es que debemos someternos a quién. Sujetados. Mira lo que dice, obedecer a quién. A vuestros pastores. Y no solamente dice obedecer, sino sujetaos a ellos. O sea, habla de un sometimiento, habla de estar bajo una cobertura, de una obediencia en amor, no por obligación, no es por obligación, es por amor. Usted, cuando yo era oveja, que no era pastor, me sujeté al pastor que estaba frente, al pastor que estaba ahí, a los diáconos que estaban ahí. Me pusieron una vez en disciplina simplemente porque fui a visitar una iglesia un día, a otra iglesia diferente, me pusieron en disciplina. Yo la acepté. De lo contrario, yo me había revelado y he dicho, no, ese pastor, ¿quién dijo? Yo no acepto esa disciplina y tal y cual. Yo no me rebelé, yo acepté aquello con amor y humildad y Dios me exaltó. Y Dios me premió y Dios me ayudó. Pero a algunos no se les puede llamar la atención porque son como un fosforito, se prenden solo a veces. Tremendo. Y hay que estar sometido a la autoridad. Es probable que la autoridad esté equivocada o se equivoque. Y yo dije, qué injusticia. Yo estoy por allá llevando la palabra en otro pueblo. Estoy en una célula y Dios mío, ¿ahora qué hago, Padre? Ahora no puedo hacer esto. Dios, ayúdame. Para mí fue duro porque yo, mi amor hacia la obra del Señor y el servicio, pero yo acepté la disciplina. Pero gracias a Dios, ellos se dieron cuenta de mi actitud y de mi obediencia. Y creo que no duré 2 o 3, si duré 3 meses fue mucho. Porque ellos vieron mi actitud, vieron mi obediencia, mi sujeción. Aunque de pronto yo la vi injusta, pero yo la acepté. Allá él tenía que darle cuenta a Dios. Amén. Si yo soy injusto con ustedes y por error cometo una injusticia, yo tengo que verla con Dios. Y si yo lo reconozco, lo máximo que puedo hacer es decir, Dios, perdóname, me equivoqué, fallé, cometí eso, Dios mío, perdóname, Padre amado. Para ahí está la confesión y el perdón de parte de Dios. Entonces, esa es otra forma línea de la autoridad delegada de parte de Dios. La iglesia, donde está la autoridad delegada a los líderes, pastores, miembros de la iglesia, diáconos y maestros. Entonces, cuando alguien no se sujeta, es peligroso. Es peligroso, hermano. Si no se somete a Dios, al hombre menos a Dios. En cuarto lugar, la otra línea de autoridad es la que Dios ha delegado en los jefes de trabajo. Eso habla de patrones, o del patrón, o del jefe. ¿Sí? Ahí eso habla. Colosenses capítulo 3. Vamos a mirar este pasaje de Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 24. Esta palabra es muy importante de digerirla y tenerla en cuenta porque usted también un día tal vez va a liderar, tal vez un día va a estar bajo direccionando a alguien o algo y
y es importante que usted la conozca. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otro orden de autoridad que Dios ha delegado ¿en quién? En los jefes que están en las empresas, y que a ellos tienen empleados. Por encima de ese jefe o por encima de ese patrón, ¿quién está? Dios como máxima autoridad, porque lo hemos dicho, Él es la máxima autoridad. Pero como hay un patrón, hay un jefe, y usted es el empleado, usted debe estar sujeto ¿a quién? A ese jefe, a ese director. Pero si usted está trabajando en una empresa y no se sujeta, el jefe le dice: mire, vaya, haga este mandado allá, y después que venga me hace otro favor, recoja eso de ahí y lo pone allá. ¿Qué pasa con ese trabajador si no hace caso? ¿Qué puede pasar con él? Le llaman la atención y es probable que le den una nueva oportunidad, pero en una segunda ocasión que haga lo mismo o algo parecido, ¿qué dirá el jefe? Usted no me sirve. Usted aquí vino a trabajar y a obedecer o a hacer lo que da la gana. Tiene que someterse, porque de lo contrario perdería ¿qué? El empleo. ¿Aló? ¿Estamos? Entonces hay que estar sujetos al patrón, al jefe de la finca, de la empresa, de donde usted labora. Tiene que estar sujetos a ello, porque es una autoridad que Dios ha delegado para que haya ¿qué? Orden. Porque si no hay quien mande y no hay quien corrija, entonces se vuelve un caos. Por eso son autoridades que Dios ha colocado, y que usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que tenerla clara a quién nos estamos sometiendo. Entonces, un empleado no puede hacer lo que le da la gana en una empresa. Tiene que someterse. Si un empleado lo coge robando en una empresa, ¿ustedes creen que lo van a aplaudir? Para afuera es que va, porque no se sometió a las reglas, a las leyes, y está robando al mismo tiempo cometiendo otro delito. Entonces los empleados, los obreros, los trabajadores, hay que estar sujetos ¿a quién? Al patrón. Y es bíblico, es que Dios no dejó nada al azar ni nada suelto. Dios todo lo puso en orden. Y por eso en esa línea, en esa misma línea de orden, aquí encontramos lo que hemos leído, donde dice que debemos estar sujetos, siervos, a obedecer en todo ¿a quién? A vuestros amos terrenales. Y esos amos terrenales son los jefes, son las personas que están en mando. A los jefes y amos terrenales dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre o a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, todo lo que usted esté haciendo en el empleo debe hacerlo de buena gana y debe hacerlo lo mejor posible. Amén. No puede hacer el trabajo ni de mala gana, ni puede hacerlo de malo. Tiene que hacerlo lo mejor posible, porque usted no solamente está honrando al patrón, obedeciendo, sino que en primer lugar usted está honrando al Dios que le dio y le delegó esa autoridad a ese patrón. ¿Aló? Eso es importante, de poder estar sujetos entonces a todas estas autoridades. Entonces, imagínense ustedes un trabajador o un empleado que no se sujeta a la regla. Por eso es que muchos han perdido el empleo, porque no se sujetan. O de pronto lo encuentra el jefe durmiendo. ¿Usted vino aquí a dormir o a trabajar? ¿Usted vino aquí a jugar
hacer lo que le dicen que haga en la empresa. Entonces, honramos a Dios cuando nuestro trabajo lo hacemos lo mejor posible por causa del Señor. Entonces, hay que honrar a los jefes también, y honrar es respetar y obedecer. Ahora, de pronto a usted le asalta una pregunta. Bueno, pero si yo el jefe que tengo me manda a hacer algo fraudulento o a mentir respecto a algo, y esto riñe con mis valores y principios. Si un jefe te manda a hacer algo indebido, a firmar algo por millones de pesos cuando no es eso la cantidad, si tú tienes principios y valores, no lo puedes hacer. Ahí tienes que sí decir: jefe, mucho lo siento, pero mis principios y mis valores no me permiten aceptar eso. ¿Aló? ¿Estamos claros? Sí, porque usted tiene principios y valores, porque de lo contrario, cuando usted acepte eso, entonces la sal que había en usted se corrompió. ¿Aló? Y se dañó. Ya usted no es sal ni luz, porque afuera después vienen las voces diciendo: mira el que va ahí. Y la otra vez cuando yo estaba gobernando, lo hice firmar una cantidad de cosas y se volvió hasta mentiroso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Si alguien, un jefe, te manda a hacer algo indebido o querer acostarse con una joven, si él tiene principios y valores, porque hoy en día en la sociedad terrible pasa que el jefe dice: bueno, si te acuestas conmigo tienes el puesto asegurado. Terrible. A otro le dicen: yo te doy el puesto pero me das el 20%. Tanta injusticia que hay hoy en día. Por eso es importante que nuestros principios y valores estén presentes siempre, y que sepamos hacer las cosas bien, y que podamos someternos a Dios en primer lugar, pero también someternos a todas las autoridades que Dios ha delegado en el mundo. Amén. ¿Y cuáles son esos 4 niveles de autoridad que Dios ha delegado? La familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Y en cada uno de ellos hay unos líderes. En cada uno de ellos hay autoridad de gobierno para gobernar. Entonces, los hijos deben obedecer a sus padres. Tal vez no te gusta lo que te dice el padre. Mija, ese hombre no te conviene, o esa compañía no te conviene, y te coge el rayo y se da: papá dijo que no. Pero es que nosotros como padres estamos viendo las cosas más claras, porque pasamos por ahí, pasamos por esa parte, esa etapa, y no queremos que a nuestros hijos nos hagan daño, le hagan daño, ¿verdad? Ni que lo veamos sufrir. Pero sucede a veces que los hijos son desobedientes y después viene el problema. Ese hombre no te conviene, no papá, si a ti no te gusta, ni sí, se va con él, la deja preñada, después la deja abandonada, después está llorando con un pelado en los brazos. Entonces, son las situaciones que está el padre ya previniendo. Por eso hay que conocer quién es el novio, quién es el que va a ser su esposa o el esposo de ese hijo, para saber de qué familia viene, cuál es su comportamiento. Todas esas cosas son base fundamental. ¿Para qué? Para que podamos levantar hogares estables, hogares respetuosos y hogares saludables. Amén. Entonces, si el jefe te dice eso, ahí tú tienes que decir: yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Porque por encima de eso, recuerda que hay un mandamiento: dice: no robarás, no tomarás lo ajeno. Tú le dirás a tu jefe: mucho lo siento, pero no puedo hacerlo. Eso puede significar la pérdida inclusive del empleo. Pero es mejor estar sometido a Dios y no a los hombres, en ese sentido, cuando transversan las autoridades. Jesús se sometió a toda la autoridad. A Dios se sometió a Dios Padre, pero también se sujetó a las autoridades terrenales. Él se sometió, inclusive cuando le dijeron a Pedro: bueno, es que hay que pagar el impuesto. Y él dijo: bueno, ahora vaya al pez y saque su pez allá, que le va a encontrar algo allá. Y sacó el pez y encontró la moneda y voy a pagar los impuestos. Se sujetó. Así que tú y yo tenemos que pagar impuestos. Tú y yo tenemos que pagar los servicios. Amén. No podemos robar los servicios, porque eso está dentro del marco de la legalidad.
Y no podemos abusar de que, y si usted es cristiano, respete a Dios. Respete a Dios y compórtese como Él. Si usted dice que es evangélico cristiano, respete a Dios en primer lugar y respete a las autoridades. Amén. Porque de lo contrario, aunque usted hable y diga y salte lo que diga, Dios un día lo llamará cuenta. Por irrespetuoso a la autoridad de Dios y por irrespetuoso a la autoridad delegada. Sometimiento. La Biblia se sometió unos a otros con el respeto, con el amor, con el cariño. Hay que someterlos. Y eso es bonito. Que uno en la iglesia, alguien diga, pastor, mire, yo tengo un ejemplo acá con uno de los líderes, de los tantos líderes que están al frente de la obra, el hermano que está en Maracajá, pastor, mire, yo me invitaron para allá, ¿usted qué dice? Oiga, qué bueno, ¿puedo ir o no puedo ir? Dice, ¿puedo ir o no puedo ir? Y el pastor, creo que no es conveniente ir, pero también le puedo decir, pastor, vaya, porque eso le va a convenir y eso va a ser para su bendición, ¿sí? Pero siempre está sujeto. Mire, hasta para salir a Cincelejo, en el comercio le pedía permiso. Para moverse en su casa se Cincelejo. Pero un día le dije, pastor, tranquilo, si usted algo por aquí cerca de usted no hay problema. Ya cuando se trata de una invitación afuera o otra cosa, bueno, sí, listo, llame para no estar pendiente. Uno casi nunca dice no. No es como que en la iglesia, a uno de los líderes que están acá, yo no sé si está él por aquí, no lo he visto hoy, pero si está un líder de eso acá, que a veces lo invitan a un lugar, a otro departamento, a otra ciudad, lo primero que dice, llamen al pastor. Si él dice que sí, voy. Si él dice que no, no voy. Esa es solución. Ese es sometimiento. Amén. Y es que es bonito. Y como uno va a estar agradecido con Dios y alegre porque alguien está en obediencia y Dios lo respalda y Dios lo usa porque está bajo autoridad. Amén. Y qué lindo es estar bajo autoridad. La esposa está bajo la autoridad del esposo. Eso quiere decir que ella está sujeta al esposo, aunque el esposo no debe ser ni dictador, ni debe ser la esposa tampoco la esclava, no. Ahí, esas son las dos autoridades que Dios ha colocado, pero claro, el hombre es la cabeza, porque es bíblico, ¿no? Es el que direcciona en cierto sentido y en el diálogo con la esposa se ponen de acuerdo. Entonces, mis amados hermanos, creo que están claras las 4 líneas básicas de la autoridad que Dios ha delegado. Primero, la autoridad máxima es Dios, pero hay unas autoridades delegadas como la familia, donde está el padre, la madre, los hijos, el gobierno, donde está el presidente, los líderes nacionales, locales, la iglesia, donde está el pastor, los diáconos, los ancianos, los maestros, y el trabajo donde hay un jefe y un empleado. Sí, está claro, ¿verdad? Yo creo que en ese cuadro se ve reflejado. Entonces Dios tiene muchas cosas que decirnos a través de su palabra. Y Dios nos dice, no dejen de congregarse. Hebreos 10:25. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, porque Él es la máxima autoridad. Pero si no obedecemos, ¿qué pasa? Nos estamos enfrentando a Dios, a la máxima autoridad. Si no ofrendo mi diezmo, ¿a quién me estoy enfrentando si no obedezco ese mandamiento? A la autoridad de Dios, porque ni siquiera ha sido el hombre que inventó eso, ni siquiera ha sido el hombre quien dijo esto, fue Dios mismo, antes de la ley y después de la ley. Porque eso fue algo antes de la ley que Dios lo dijo. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo sigue vigente, no solamente para la iglesia, sino para el mundo entero. Lo que pasa es que el mundo no quiere obedecer a Dios. Es porque eso es una ley universal. Universal. Entonces usted, por querer ser vivo o viva, o ser más que Dios, o imponer su propia ley, va a salir trasquilado, como dice el adagio popular. Algunos van por lana y salen ¿qué? Trasquilados. Y estos días me daba una anécdota de una señora, un hermano oró por ella. Y la señora, un hermano de aquí, oró por esa señora que tenía una buceta a la venta. Lo estoy diciendo para testimonio. Una buceta a la venta y no se podía vender, no había comprador. Ella le dijo a él, hermano, yo quiero que ustedes oren, vengan acá y oren para que Dios abra puertas y se venda esta buceta. Sí. Pero bueno, oraron, porque si te vende, yo voy a dar allí mi diezmo y voy a dar mi ofrenda grande. Mi ofrenda grande. La ofrenda es más grande que el tiempo, ¿verdad? Como ella es inconversa, dijo no Dios, pero una ofrenda grande. Dios obró el milagro, vendió la buceta
Y después que le dio, yo no sé si fueron en 30 o 70 millones de pesos. Ese dinero ella mandó a buscar al hermano. Decirle, hermano, venga por acá. Gastarse los pasajes de aquí, por decir a Jerusalén. Gastarse, le di vuelta cuando 9.000 o 10.000 pesos, ¿verdad? Y él fue porque en obediencia a ella le mandó a buscar. Cuando él va allá, le dice, hermano, bueno, y orar y todo. Vengo porque usted me dijo que viniera. Así, hermano, tranquilo. Venga, aquí está. 10.000 pesos. Él no le dijo nada, ni para los pasajes. Él no le dijo nada, hermano, porque pero había sido otro y dicho, mire señora, quédese con eso. No necesitamos eso. Porque es que yo vengo de allá, gastando el transporte, y usted me va a salir con esta ofrenda cuando usted hizo un pacto delante de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Señora, yo no sé si fue el mismo día o los días del siguiente, voy a ir a pagar a los trabajadores con los millones de pesos que llevaban encima. Vinieron unos atracadores y le robaron todo. Ni plata, ni automóvil. ¿Por qué? Porque son creyentes. Y no era creyente. Entonces hay creyentes que quieren ser más vivos que Dios. Y quieren pasar por encima de las leyes de Dios. Y no quieren acatar las órdenes. Y por eso después dicen, ¿por qué a mí me echan de los trabajos? ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué todo lo que gano se me gasta? ¿Y por qué lo uno? ¿Y por qué lo otro? Más bien, revísate. Examinaos unos a otros. ¿En dónde le estamos fallando a Dios? Amén. Entonces, ojo, allá en el Nuevo Testamento alguien murió por eso también, por mentiroso. Zafira y Ananías murieron. Porque dijeron, Señor, te vamos a dar toda la plata de la venta de esta casa para ti, para ponerlo a los pies. Fue y sustrajeron parte, dieron una parte, y el Espíritu Santo, que no falla, le dijo Pedro, mira, esta gente ha mentido. No le has mentido a Dios sino al Espíritu Santo, por lo tanto morirás. Y murió enseguida. La enterraron, después viene el esposo y le hace la misma pregunta, ¿por cuánto dinero era? Por tanto. Y bueno, y ustedes trajeron tanto, todos bien vas a morir igual que tu mujer. Y los dos murieron. Entonces, hagamos un examen, hermano. Estamos mintiendo. Al hombre le podemos hacer la jugada que quiera. Al hombre lo podemos burlar de la manera que quiera. Pero ¿quién se burla de Dios? Y en el día en que Dios nos llame a cuenta, va a revisar todas las cuentas. Va a revisar todo lo que hicimos, bueno o malo. Lo va a revisar y ahí le vamos a dar cuenta si el balance es negativo o es positivo. Aló. Tengamos cuidado, amado hermano. No guarde rencor, no guarde resentimiento, no guarde nada de esta cosa. Sánese, pídale perdón a Dios y a quien tiene que pedirle perdón. Cuídese, por favor, porque Dios viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. El día del arrebatamiento muchos se van a quedar y van a llorar y decir, ¿por qué me quedé? Pregúntate por qué. Pues te preguntará por qué. Y después que va a comenzar a decir, ya entiendo, porque tantas enseñanzas que nos dieron sobre esto, sobre aquello, y no quisimos obedecer. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Coloquemos de pie por un momento y oremos al Padre eterno. Y démosle gracias a ese Rey de gloria. Aleluya. Padre, gracias.